Iglesia, bendiciones. Gracias al Señor y Dios Todopoderoso. Bendecimos su nombre, su gloria, su gracia sobre nosotros. Bienvenidos todos ustedes. Esta palabra que vamos a estar llevando hoy sea cumpliendo el propósito con el cual el Padre nos está dando, entregando y bendiciendo con esta palabra. Estamos muy, pero muy agradecidos con nuestro Padre y Dios Todopoderoso. Bendito es Él que hizo todas las cosas para que nosotros las disfrutásemos grande y poderosamente. ¿Ok? Habíamos dicho, iglesia, que íbamos a celebrar la cena. Hoy vamos a estar celebrando la cena del Señor. Vamos a estar honrando, glorificando al Padre Celestial a través de este hecho tan glorioso, tan precioso como es la cena del Señor. Él dijo que no la volvería a tomar más del vino hasta que no lo bebiera con nosotros en el reino del Padre. Y ese es el evento que estamos esperando. El arrebatamiento de la iglesia, ser tomados en las nubes para que luego que se cumpla todo lo establecido por el Padre, entonces celebremos la cena con el Señor, todos aquellos que hemos alcanzado salvación en Cristo Jesús por su gracia y por su misericordia. Es verdad que estamos muy agradecidos, iglesia, con el Señor. Gloria sea al Dios y Padre Todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, que nos tomó, nos salvó, nos redimió y nos hizo suyos para su reino y gloria. Amén. Así es que vamos a entrar, iglesia, en materia. Vamos ahí a la palabra. Señor y Dios Todopoderoso, gracias. Vamos a tu nombre, mi Señor y mi Dios Todopoderoso. Bendito tú, Dios y Padre. Gracias, gracias. Señor Jesucristo, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tan preciosa obra hecha en nosotros de convencernos de nuestro pecado, de nuestra maldad, de nuestra iniquidad y hacernos entender y comprender que necesitábamos salvación. ¿Ok? Iglesia, vamos ahí a la palabra. Vamos a empezar como decimos, comencemos por el principio. Primero vamos a ver lo que es la cena, qué representa, qué representó para el pueblo en su salida de Egipto, qué representó mientras ya se instituyó como tal, qué representó en todo este tiempo y qué representa hoy para nosotros como iglesia, como pueblo del Señor y Dios Todopoderoso. Así es que la primera mención que encontramos a la cena del Señor, que fue lo que Cristo luego replicó cuando estuvo con sus discípulos en aquel pasaje tan vastamente o tan grandemente conocido como la cena del Señor. ¿Ok? Esta palabra está en Éxodo capítulo 12. Vamos primero a entender o a estudiar, a aprender para otros, a recordar para algunos y aprender para otros lo que significa la palabra Pascua. La palabra Pascua aparece primeramente en el latín como Pascha. Pascha, en el griego es Pascha, o sea, con tilde en esa Pascha. En el hebreo, que es el idioma pues en el cual se habló y se promulgó la palabra como tal, la palabra Pascua es Pesach, terminado en H, Pesach. Ese Pesach, o en J, en español termina en J, esto señala la Real Academia de Española pues de la Lengua, dice que esa palabra Pascua o Pesach significa paso o salto, paso o salto. Era ¿cuál paso? El paso a la libertad. ¿Cuál salto? El salto a esa libertad que el Padre había prometido a su pueblo. Por eso es que nosotros hoy celebramos la cena del Señor bajo este principio de que somos libres, que salimos, dimos el salto de muerte a vida, de cautiverio a libertad, de muerte a vida, te repito, de luz de tinieblas a la luz inaccesible de Cristo Jesús, la luz que estuvo oculta, el misterio que estuvo oculto y que ahora se nos reveló a nosotros, sus hijos. Ahí empieza a gestarse la libertad o la liberación del pueblo con la salida de Egipto. Egipto, sabemos, tipifica el mundo. Por eso nosotros hoy celebramos. ¿Qué celebramos? La salida de nuestra vida, de nuestra vida pecaminosa, mundana,
llena de pecado, de maldad y iniquidad, y que fuimos tomados por el Maestro a una vida de santidad. Recuérdate, somos santos porque el santo está en nosotros. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora nosotros? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo? Cada día estamos buscando y peleando y batallando contra el pecado, contra aquello que se opone a nuestra carne, nuestra mente, emociones, sentimientos, pasiones, que vamos cada día luchando, venciendo en el nombre de Cristo Jesús, para que Cristo se forme en nosotros y para que cada día nos asemejemos o nos parezcamos más a Cristo. Vamos a ver algo bien interesante en esta palabra, iglesia. En un momentico lo estaremos viendo. Primero, vamos a Éxodo capítulo 12, los que toman nota o los que tienen la escritura ahí a mano, Éxodo capítulo 12, ¿ok? Del versículo 1 en adelante, vamos a ver algunos pasajes, no lo vamos a leer todos, pues sabemos que el tiempo es corto y acosa. Dice así: habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Estando en la tierra de Egipto, les habló diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Ok? Esto es una cuestión propiamente de la cultura judía, entre las 2 tardes. Hay un sábado normal en semana y hay un sábado que hace parte del sábado de la celebración de lo que es como tal la Pascua. En la semana en que Cristo fue inmolado, hubieron 2 sábados. Esto es un estudio que va mucho más allá, llevaría mucho más tiempo explicarlo, pero esto te lo dejo ahí como puntada para que lo busques, lo estudies. Es más, en la internet puedes encontrar mucha información sobre esto, de por qué dicen que se hacen las cuentas, ¿no? En nuestro tiempo y con nuestro calendario, y no nos da para que Cristo hubiese resucitado ciertamente un domingo en la mañana, pero conforme a la costumbre hebrea de la medición de los días y esa especial circunstancia que se presentaba con el sábado, pues, religioso, digámoslo así, donde una semana podría tener estos 2 sábados, vamos a poder hallarle razón a la resurrección del Señor. Pero te digo eso de pronto, más adelante, pudiéramos estudiarlo. Mientras tanto, pues, irlo buscando y estudiando. Hay mucha información en internet, confiable, fidedigna, sobre estas fechas, ¿ok? Eso te lo dejo ahí como un paréntesis, para impulsarte a que escudriñes, a que leas la escritura. Pero hay algo bien interesante aquí, versículo 5, el animal será sin defecto, ¿no? Y en el versículo 6 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Está hablando de apartado, de guardarlos. Lo apartaban de toda la manada. Eso fue lo que pasó con Cristo. Cristo apartado para el Padre, guardado para el Padre, para ese único propósito de que había de cumplirse, que Él sería el Cordero que es inmolado. Por eso la palabra, la Biblia, la Escritura nos manda a nosotros a apartarnos, a salir de la vida pecaminosa, mundana, de una vida llena de pecado, de maldad. Nos llama a salir, a apartarnos, iglesia. Es muy importante que apliquemos esto en nuestra vida. Sí, de una u otra forma podemos y fallamos, pero lo importante es que sigamos en ese crecimiento, en esa búsqueda de una vida santa, pura, apartada para el Señor. No se trata de ser religiosos. La religiosidad es otra cosa. Una vida normal en Cristo, pero apartada para Él. ¿Ok? Buscando la santidad. ¿Cómo se hace esto? Nosotros simplemente amamos lo que ama el Señor y empezamos nosotros a aborrecer lo que Él aborrece. Esa es la manera, digamos, más simple. Amo lo que Dios ama, aborrezco lo que Dios aborrece. El principio de santidad. Pero bueno, dice la Escritura que en esta época, en este día,
Eso capítulo 12 se celebró la Pascua, la cena, ya lo vemos, el salto, la salida de Egipto. Y cuando una vez hubo celebrado la cena, vino la muerte de todos los primogénitos, de modo que al otro día Faraón dejó ir, salir al pueblo. Esto ya lo conocemos, en la escritura está eso, capítulo 12, lo puede leer aquel que no haya leído, que apenas está entrando, ¿no?, en la vida cristiana, en la búsqueda del Señor. Ahí está Éxodo capítulo 12. Este es el principio o la base que tiene lo que hoy nosotros celebramos como la cena del Señor, la Pascua, la salida, el salto de la esclavitud a la libertad, de la esclavitud del mundo, del pecado, de la maldad, a la libertad que es en Cristo Jesús, la vida de reino, la vida del cielo, la vida que agrada al Padre Celestial, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando, iglesia. La cena del Señor, o sea, es mucho más que el famoso cuadro este que pintó Da Vinci o Da Vinci, que está ahí en la Capilla Sistina, y que hay otra copia, dicen que hay otra copia en otros lugares que son como originales, ¿ya? Hay dos lugares más, al parecer. En estos días estaba investigando un poquito sobre esto, donde se hicieron unas copias idénticas que parecen pintadas por el mismo Da Vinci, pero fueron realmente pintadas por ayudantes de él, que fueron rescatadas de las guerras y de todas estas situaciones. Pero esto, la cena del Señor, es mucho más que ese cuadro pintado. De hecho, en ese cuadro aparece pescado, y nosotros sabemos que la cena se celebraba con la carne del cordero, carne al fuego. Ahí podemos leerlo en eso, capítulo 12. Ya la carne era asada al fuego. ¿Por qué? Porque el fuego es purificador, el fuego es santificador. El fuego de la prueba purifica y santifica tu vida y mi vida. Una vez le tuvimos una palabra que la puedes buscar en el canal de YouTube, Persevera hasta el fin. Dice que no le huyas a las pruebas, porque las pruebas santifican, purifican. Las pruebas nos acercan al Señor y forman carácter de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros, ¿ya? Pero ese cuadro no representa lo que realmente sucedió ni pasó. Y muchos de nosotros que venimos, digamos, con esa influencia, ¿no?, de la religión romana, entonces consideramos o hemos tenido como imagen de la última cena aquel cuadro, y nos hemos quedado ahí, o se han quedado ahí otros, ¿no? Y entre más profunda haya sido la unión con la religión tradicional, entonces más argumentos y más paradigmas y más fortalezas hay en la mente para soltar y salir de ahí y mirar lo que realmente significa o representa el hecho de la cena del Señor. Y eso vamos a estar estudiando un poquito hoy, porque te digo, hoy vamos a ver algo de verdad que nos va a nosotros a edificar mucho. Gracias al Señor Dios Todopoderoso por su palabra. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo renacer para esta esperanza viva en Cristo Jesús, de irnos a vivir, a reinar con Él en el cielo, o a vivir en el cielo, porque el Rey es el amén, el único Rey verdadero y fiel. Dice, te decía que cuando leemos la Escritura, y entonces para analizar aquel momento, aquel gran momento, porque eso es un momento sublime, el que Cristo se sentó a la mesa con sus discípulos, o sea, eso es algo que iba a marcar la historia, iba a partir la historia de la humanidad en dos. Por eso se habla antes y después de Cristo, pero ese hecho es tan importante porque son tantas las enseñanzas que como discípulos podemos tomar de ahí, que van a transformar y a cambiar nuestra vida. Porque mira algo bien importante, ¿no? Cuando nosotros analizamos la cena, bíblicamente, no el cuadro, no la pintura, sino la cena, buscamos en la escritura lo que esto significa, nos vamos a dar cuenta, iglesia, de quiénes eran los que estaban sentados a la mesa con el Señor. Y vamos a vernos representados por algunos de ellos, unos con unos, otros con otros, y algunos hasta con casi todos de los discípulos que estaban ahí, ¿ok? Ese grupo de hombres que estaban a la mesa con el Señor
En otras circunstancias jamás se hubieran sentado juntos en una mesa. Primer principio, primer fundamento de la cena del Señor, la unión. O sea, el pasar por alto la falla, el error, la crítica que pudiéramos hacerle al hermano, a nuestro condiscípulo, pasarla por alto y entender que estamos todos delante de la presencia del Padre y que ante el Señor ninguno de nosotros, si no fuera por la gracia y el favor, pasaríamos el examen. Primera lección de la cena, la unión. La unión, una sola familia, unidos en un solo nombre, en Cristo Jesús. Te repito, para la cultura judía, hebrea de la época, estos hombres hubieran tenido reparos y hubieran tenido razones de peso y hasta justificadas en la ley para no sentarse juntos en la mesa. Vamos a hablar de alguno de ellos. Vamos a hablar primeramente de Pedro. Estaba a la mesa con el maestro y con los discípulos. ¿Quién era Pedro? Pedro era un hombre de doble ánimo. Ese hombre llevaba en su corazón y en su mente la espada por si la fe no bastaba en algún momento. Más que cargarla físicamente, la llevaba en su corazón. Recuérdate, la Escritura dice que conforme el pensamiento del hombre, así es él. Unos dicen que Pedro portaba la espada, otros dicen que quitó la espada a uno de los soldados romanos. Fuere cual fuere el momento, el hecho en que esa espada llegó a la mano de Pedro, vemos su primera reacción, tomar una espada física para defender al maestro. No había entendido todavía, no había comprendido todavía realmente que esto era necesario y ya el Señor lo había dicho. Pedro, en todo su ánimo que siempre manejó, impulsivo como era, lo primero que quiso fue defender al maestro. Esto está en Juan capítulo 18, versículo 10. Te repito, Juan capítulo 18, versículo 10. Dice la escritura así. Entonces, Simón Pedrito, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, Malco era el nombre de este hombre, y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Vemos que luego Jesús le dice, guarda tu espada, Pedro, porque el que hiere o el que mata espada morirá. Le dice, quieto, porque si yo quisiera, oraría a mi Padre y él me enviaría más de 12 legiones de ángeles. O sea, por cada uno de ustedes me enviaría una legión de ángeles y muchos más, los que yo le pidiera, está diciendo el Señor. Dice ahí la escritura que entonces Jesús cogió la oreja de Malco y se la puso y lo sanó. ¿Ok? Entonces vemos a Pedro en esta característica. Otra característica de Pedro es que era un egoísta, celoso. Él se creía el elegido del maestro y solo que él tenía acceso al Señor. Eso era lo que él creía. El único acceso para el Señor lo tengo yo, nadie más. Esto está en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Mira ahí la escritura. En Juan capítulo 21, el versículo 20. Están ahí reunidos. El Señor Jesucristo ya, digamos, despidiéndose. Y le llama un poco aparte a Juan. Y cuando Juan, el Señor le va diciendo, Pedro, me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, le está hablando a él. Entonces dice la escritura que Pedro se vuelve, ¿no? Y vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, o sea, Juan, el discípulo amado como se le conoce. Dice Juan capítulo 20, versículo 21, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? O sea, ¿y este qué? ¿O qué? ¿Por qué no sigue? ¿Qué le importa? ¿O qué le interesa? O, ¿sí me entiende? Pedro, digamos, henchido, ¿no? En su orgullo, en esa situación que siempre lo acompañó hasta que fue realmente transformado ya, luego de la muerte y de todo lo que tuvo que pasar Pedro, ¿no? Dice, le dice, ¿y este qué? Como, o sea, ¿quién lo llamó? ¿Por qué se mete? Y la respuesta que le da el Señor en el versículo 22, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea,
No te metas, Pedro. Preocúpate por seguirme tú. Y esta es otra enseñanza que nosotros debemos aprender de este momento. ¿Cuál es esa enseñanza? Cada uno de nosotros tiene una lucha interna, es innegable. Tú luchas con unas cosas, yo lucho con otras, pero eso está ahí porque ha sido permitido por el mismo Padre, por el mismo Señor Jesucristo, para a través de eso formar su carácter en nosotros. Por eso es que ninguno de nosotros estamos autorizados para tirar la primera piedra. Ya lo vimos, el primer principio es la unión, lo vimos ahora, ¿no? En la mesa. Ni ellos no se hubiesen sentado juntos si no hubiera estado con ellos el Señor. Así es en la iglesia, así es en el pueblo. Cada uno de nosotros, más bien ayudémonos los unos a los otros a caminar, a salir adelante, a ir juntos, dejando rencillas, dejando odios, dejando celos, como los tenía aquí Pedro, ¿no? Dejando de creernos unos más que otros, como también le estaba pasando a Pedro, y sabiendo, mira, Pedro tenía su situación ahí, con su espada, la cargaba en todo momento, ¿no? Y otros tenían otras cosas. Eso es lo que está diciendo el Señor. Mira, por eso te digo, esto es tan importante y tan hermoso lo que sucedió en la cena del Señor. Es de tanta importancia y de tanta relevancia porque esto nos hace un solo pueblo, uno con Cristo el Señor, uno, todos nosotros con nuestras diferencias siendo uno en el Señor, todos nosotros entendiendo que estamos siendo perfeccionados en Cristo y por Cristo Jesús, todos nosotros entendiendo que si no fuera por el Espíritu Santo, que es el que lidia con nosotros, hacía rato hubiéramos sido descalificados de la vida de reino. Esa es la realidad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro discípulo. Ya vimos a Pedro con sus características particulares, bien particulares. Estaba sentado a la mesa con el Señor. Vamos a ver otros que estaban sentados a la mesa con el Señor, Jacob y Juan. Estos no entendían aún el propósito de la venida del Señor a la tierra, que era salvar las almas. Estos hijos de ese hijos del trueno, o sea, los hijos del trueno que tenían un carácter irascible, era una cosa tremenda estos dos hombres juntos. Estos eran tremendos, no tenían nada de paciencia y querían imponer las cosas a la fuerza. Por eso te digo, ahí nos vamos a ir nosotros de pronto viéndonos reflejados con alguno de la situación de estos discípulos, pero ten en cuenta algo, estaban a la mesa con el Señor. Quiere decir esto de que las cosas que estén en ti, que tú te sientas identificado con esto, no te descalifican de la mesa, al contrario, te hacen más apto para estar en la mesa. Recuérdate, el Señor vino por los enfermos, vino por el pecador, vino por el perdido, vino por el cautivo. Él no vino por santos, vino por pecadores para precisamente hacerlos santos en él. Amén. Entonces dice ahí Lucas, capítulo 9, versículo 53 hasta el 56. Lucas, capítulo 9, versículo 53 hasta el 56. Estamos viendo lo que es la cena del Señor y estamos viendo, iglesia, quienes estaban sentados con el Señor a la mesa. ¿Quiénes estaban ahí? Gente que no merecía estar ahí. No eran dignos de estar ahí, iglesia. Eran los menos dignos de sentarse a la mesa con el Señor. ¿Qué te parece? Pero el Señor los había hecho dignos con su presencia. La fe en el Maestro los había hecho dignos de estar a la mesa. ¿Ok? Entonces, vamos a ir Juan capítulo 9, versículos 53 al 56. Dice así. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Te formo el contexto. El Señor Jesucristo se preparó para ir a Jerusalén y estaba diciéndoles que prepararan, ¿no? Todo para la Pascua. Él dijeron, vamos a prepararla en tierra de los samaritanos, en tierra de samaritanos. Dice que ahí no le recibieron. Vieron su aspecto. Hay gente que se va a llevar por la parte física. Deme un segundo, por favor, qué pena.
Una descarga de... Oh, qué pena. Oh, qué pena, iglesia. Okay. Perdón, se me iba a descargar la batería del computador, entonces ya lo conectamos, ¿ok? Bueno, dice que los samaritanos no recibieron, no permitieron que se celebrase ahí. Entonces, la reacción de estos discípulos que mencionamos ahorita, Jacob y Juan, mira cuál fue la reacción. Dice el versículo 54, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Sabes qué pasaba con estos discípulos? El Señor los había enviado ya en comisiones anteriores. Primero los mandó de 2 en 2 a 70. Ellos iban dentro de esa comisión. Luego el Señor dice que mandó a sus discípulos a predicar por todos los alrededores de Jerusalén, Samaria, todas las ciudades que estaban alrededor, y ellos regresaron nuevamente. Dice que llegaron gozosos, alegres, contentos, y dijeron, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Los enfermos fueron sanos, los sordos vieron, los sordos escucharon, los ciegos vieron. Señor, fue grande lo que pasó. Entonces ellos llegaron gozosos, alegres. Dios le dice, vaya, reposen, descansen, viene una misión y reposen, ¿ok? Y les dice, no se dejen alterar por esto. Lo importante es que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y aquí entendemos mejor por qué el Señor les dijo que lo importante es que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículos del 21 al 23, dice, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. O sea, el hecho de que se haga la obra, recuérdate, las principados, las potestades, los demonios se sujetan a la palabra y obedecen en el nombre de Jesús. Lo importante, y hay que tener en cuenta, iglesia, esto es muy importante, por favor, nuestro corazón. ¿Cuál es el ánimo con que estamos haciendo las cosas? Ahora vamos a ver un ejemplo más claro de esto, pero por ahorita te digo esto. El Señor le está diciendo aquí, en el versículo 50, viendo estos discípulos, pero Jacob y Juan, versículo 54, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Mira la respuesta a esto. ¿Sabes también que había aquí? Unos novatos estrenando el poder. ¿No has visto cuando alguien se compra un carro nuevo? Algunas personas que no pueden soportar esto y aceleran y esto y quieren hacer piques. Cuando los muchachos, más que todo, compran una moto y eso hacen bulla y aceleran y despiertan, molestan a los vecinos en muchas ocasiones. Cuando alguien adquiere algo nuevo, quiere salir y mostrarlo y pavonearse, como decimos aquí en Colombia, o sea, hacer como el pavo real, ¿no? Extiende su plumaje y lo muestra, ¿no? Esto era lo que pasaba con ellos. Ellos ya entendían y comprendían que sobre ellos había un poder, que era un poder del cielo, un poder entregado y dado a ellos para hacer grandes cosas. Ellos habían entendido lo que pasó con Elías y ellos estaban persuadidos de que ellos tenían el mismo espíritu que había recibido Elías. Por eso dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? No es tanto el entender que nosotros tenemos el poder del Padre, que tenemos la autoridad del reino para hacer grandes cosas, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, sino que no abusemos de esa autoridad, de ese poder, que no dejemos la misericordia, la compasión y nos cuidemos de los juicios que en un momento determinado nos podamos ver impulsados, seducidos por algo que suceda o pase con nosotros, con la iglesia, a usar mal la autoridad y el poder que hemos recibido de parte del Padre. Estos, conociendo ese poder, dieron, Señor, ¿quieres que oremos como hizo Elías para que descienda fuego del cielo y los consuma? Mira lo que hizo el Señor.
Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ellos habían dejado de identificarse con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo primero que hace es rearguir de pecado, hacer entender la justicia y el juicio. El Espíritu Santo obra conforme a la línea del Padre y el Hijo, que es salvar las almas, no perderlas. Por eso él les dice esto. En el versículo 56 les dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. En pocas palabras, aquí no nos recibieron, no vamos a pedir que caiga fuego del cielo y a maldecir, y a, no, esa casa ni esa familia, no te recibieron ahí, haz lo que hizo el Señor. Vete a otro lado donde seas bien recibido. Sí sabes que como cristianos nos afligimos de una forma sobrenatural a veces. Nuestra alma se angustia porque un familiar no recibió la palabra, porque un amigo no recibió la palabra, porque alguien en la calle le quisimos compartir y nos cayó y le dimos un tratado y nos los tiró a la cara. Y entonces, no, déjalo. El juicio es del Señor. ¿Sabes qué es lo que tenemos que ir a hacer? Vamos a donde seamos recibidos. Sabes que por una persona que te rechaza hay tres que están esperando una palabra del cielo para recibirla de manera gozosa. Así que no te angusties por eso. Ni profieras juicio de maldición ni de pérdida a esas almas, porque simplemente no te reciben el mensaje. Hay hermanos con falta de madurez espiritual, porque eso es falta de madurez. Estos eran los inmaduros con el poder que tenían, que porque alguien no los atiende o no les recibe, empiezan a hablar mal y a maldecirle y a desearle muerte y a decirle y que Dios te castigue, que Dios te va a partir en tres. Y bueno, porque parece que partirlo en dos no es suficiente, tiene que partirlo en tres y en cuatro, ¿no? No. Sigue orando, sigue clamando, sigue peleando la buena batalla por esa persona. Ora porque sea libre, porque esas personas están atadas. ¿Quiénes eran los samaritanos? Ahí fue donde el Señor sanó precisamente a la mujer samaritana. No eran ninguna peritas en dulce, no querían nada que ver con los judíos. Y eso es lo que se está viendo ahí representado. Pero luego fueron un pueblo que recibió al Señor y se gozó con el Señor. Muchos samaritanos se convirtieron al Señor. ¿Ok? Los que hoy te rechazan, mañana puede ser que se conviertan. Y eso es lo que oramos y le pedimos al Señor, que se conviertan, que se arrepientan, que conozcan de lo que nosotros hemos conocido para que se gocen con el Señor. Otro que nos encontramos es Tomás. Tomás, el dídimo, el gemelo, el incrédulo. ¿Cómo es posible que alguien que caminó con Jesús durante todo el ministerio de Jesús no crea la palabra cuando le dijeron que Jesús había resucitado? Si eso Jesús lo dijo varias veces: yo voy a morir, pero voy a resucitar. Yo voy a ser entregado en manos de los fariseos, en manos gentiles, pero voy a resucitar. Y mírate a Tomás. Hay muchos incrédulos en la iglesia. Sí, en las congregaciones hay incrédulos que hasta que no ven, no creen. Ese es Tomás, es lo que está representando Tomás. Hay gente que se le dificulta a uno en el estado en el que está creer antes de ver. Y no te preocupes que el Señor trata con ellos. El Señor le empieza a dar señales y eso los va enamorando y los va apasionando. Es que dicen por ahí, en la viña del Señor hay de todo. Aquí está representada la iglesia, en estos discípulos está representada la iglesia. Mira que en la iglesia hay de todo, pero todos terminaron siendo perfeccionados en el Señor, salvo pues el hijo de perdición, pero vemos que ese fue reemplazado después. Este tenía un capítulo muy especial y una orden que cumplir. Ahora vamos a ver precisamente este discípulo. Entonces mira lo que pasa con Tomás. Juan capítulo 20, versículo 24. Juan capítulo 20, versículo 24. Dice la escritura así: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, Jesús se le había presentado y él no estaba. Versículo 25. ¿Sabes por qué Tomás no estaba? Porque no lo esperaba, no esperaba la resurrección. Y sabes que por eso muchos desafortunadamente se han apartado de seguir a Cristo, porque según ellos no vieron nada, no vieron ninguna manifestación, según ellos no vieron nada de aquello que se les había prometido.
y no esperaron, no tuvieron la paciencia para esperar. Por eso en Hebreos nos dice, seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia alcanzaron las promesas. Eso fue lo que pasó con Tomás. Él no estaba con ellos porque él ya no esperaba la resurrección. Él no esperaba, no creía que Jesús volviese nuevamente a resucitar o resucitase y se presentase delante de ellos. Dice el versículo 25 de Juan capítulo 20, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, llegaron gozosos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Mira, si yo no veo, no creo. Y estaba sentado a la mesa con el Señor. Y hay muchos, sí, quisiéramos que no hubiera o que fueran más pocos de los que hay, pero hay un número importante en medio del pueblo que si no ven, no creen. Si no ven, no creen. Versículo 26, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, ahí sí estaba. O sea, el escuchar que Jesús se le había presentado, mira que empezó a poner en él esa fe. Por eso te digo, nosotros no estamos para juzgar, condenar, no, sino que al nosotros llevar el mensaje, las personas van a ir siendo convencidos por el Espíritu Santo de Dios y van a empezar a creer. La fe va a empezar a despertar en ellos. Lo que tenemos que seguir haciendo es orar, clamar por ellos y lógicamente mostrar nuestra creencia, nuestra fe en lo que estamos establecidos con las cosas que hacemos. O sea, que hay una compaginación, una coherencia entre aquello que hablamos y lo que estamos haciendo. Eso va a hacer que aquellos que no creen empiecen a creer. Eso fue lo que pasó. A los 8 días él ya estaba, porque había escuchado que el maestro se les había, primero había resucitado y segundo se les había presentado. ¿Ok? Por eso estaba ahí. Mira, primero dice, si yo no veo esto y meto mi mano, yo no creo. A los 8 días, entonces vino el Señor tan hermoso, el Padre, a convencer a su discípulo Tomás. El Padre no quería dejarlo por fuera. Entonces dice el versículo 26, que estaba Tomás con ellos. Dice, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Tomás tuvo que pasar un proceso para salir de la incredulidad y hacerse creyente. Asimismo, hay muchas personas, hay aún miembros de la congregación que van en ese proceso de incredulidad a ser creyentes, pero el Señor les tiene paciencia. El Señor, mira qué hizo el Señor, se presentó la primera vez, no estaba, se presentó la segunda vez específicamente para hablar con Tomás, porque mira que no le dijo a nadie más nada, solo le dijo, pasa a vosotros, inmediatamente le habló a Tomás. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Versículo 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú y yo somos unos bienaventurados, porque no hemos visto al Señor cara a cara. Solo hemos escuchado lo que dice la Escritura, el testimonio que da la Escritura sobre él y hemos creído y estamos plantados en fe y estamos creyendo que la Escritura toda ha de cumplirse. Por eso estamos plantados en la fe que seremos llevados al cielo y viviremos con él por la eternidad. Gloria al Señor Dios Todopoderoso, iglesia. Somos unos bienaventurados porque no hemos visto y estamos creyendo. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Claro que estamos viendo otras señales. Hemos visto cómo los enfermos son sanos, cómo los endemoniados son liberados, cómo los cautivos, los presos por el enemigo son libres de sus cadenas, de sus tormentos, de sus angustias. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Pero al Señor no lo hemos visto y creemos por el testimonio que da el Espíritu Santo a nuestras vidas. Tenemos que seguir en esa vida de fe, creyendo, plantados,
ahí firmes en la fe que es en Cristo Jesús. Porque eso es, iglesia, lo que nos abrió las puertas del cielo. Y es la fe la que nos va a llevar al reino de los cielos, a reinar, a vivir con el Señor Dios Todopoderoso. Una vida eterna, donde no hay dolor, no hay llanto, no hay tristeza, no hay angustia, no hay nada de estas cosas. Aleluya, bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Damos gracias al Padre eterno, mi Dios, gracias. Vamos a ver otro discípulo de los que estaba sentado a la mesa. Mateo. Mateo. Mateo era un odiado por su propio pueblo, pues se había vuelto a los romanos para oprimir a sus hermanos con el cobro de los impuestos. Se había vuelto, mira, contra sus hermanos, contra su pueblo, uniéndose a los romanos para cobrarles impuestos. Estos eran de los más odiados, claro. Los judíos que se volvían al pueblo romano para cobrar el impuesto al pueblo eran de los más odiados que había para el pueblo. Por eso te digo, si no fuera por Cristo el Señor, nunca jamás se hubiesen sentado todos estos hombres con todas sus características particulares a la mesa con Jesús. Y sabes que eso es lo que pasa con la iglesia. Eso es lo que pasa con la iglesia. Tenemos una cantidad de cosas que no nos permitirían clasificar, calificar para estar a la mesa con el Señor. Menos participar hoy de lo que vamos a participar de la cena del Señor. Por eso es que esos argumentos que se ponen para poner tanta cortapisa y estorbo a que las personas participen de la cena, mira que quedan sin piso y sin fundamento. Cuando estudiamos más, revisamos mejor o más detenidamente lo que sucedió en la mesa mientras estaba el Señor ahí. Allí había de todo y no de todo lo mejor, pero ahí estaban con el Señor, participando de esto, participando. Mateo, 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 Mateo. Aleluya. Dice Mateo capítulo 9, versículos 9 y 10. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Mírate, alguien que no debía seguirlo, dice que lo siguió sin ningún miramiento. Simplemente el solo hecho de que el Señor le hablara, lo convenció y lo siguió. Aquí podemos ver cómo alguien que ante nuestros ojos no califica para el reino, puede estar más dispuesto de lo que nosotros pensamos o creemos para seguir al Señor. ¿Cuántas veces dejamos nosotros de predicarle a alguien porque según nosotros no va a creer? ¿Qué va a andar creyendo ese? Y mírate, son los que más fácilmente en un momento determinado pueden creer. El cobrador de impuestos, Mateo, llamado Leví, el cobrador de impuestos. ¿Cómo la ves? Y aconteció, versículo 10, que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aleluya, gloria al Señor Dios Todopoderoso. ¿Sabes quién es el que más va a predicar y el que más va a traer almas? Aquel que es sacado del fondo, aquel que es sacado del lodo, aquel que ha sido sacado de tantas cosas contrarias. Ese el Señor lo va a usar para que muchos lleguen. ¿Sabes una cosa? Había muchos publicanos. Había muchos otros, mire que dicen estos cobradores de impuestos. Ahí está diciendo la palabra. Pecadores que no se creían dignos de acercarse al Señor. Pero cuando vieron que Mateo, el Señor lo llama, dicen, uno se puede acercar, porque la clase farisea no permitía que se acercaran. Los tenía vetados. Eso es lo que hace la religiosidad. Por eso nosotros no somos religiosos. Por eso nosotros no seguimos una religión, seguimos a Cristo el Señor. Aleluya, gloria al Señor Dios Todopoderoso. Porque nosotros sabemos que cada persona que está apartada es un potencial discípulo para Jesús que va a traer gloria y reino del cielo a esta tierra. Por mí nadie hubiera un peso hace 20 o 21 años atrás. Nadie hubiese creído. Es más, me encuentro con personas
que le digo que aún sigo ministrando, que sigo al Señor aún, y que dicen, ¿verdad todavía? En esta semana nomás me encontré uno, de hecho es tocayo mío, John Jairo. Trabaja para una empresa de buses que aún está ahí. Me dijo, ¿y ves qué haces? Ahí con el Señor, con la iglesia, dándole. ¿Verdad todavía? Uy, hermano, lo felicito, tocayo. Le dije, gracias, hermano. Y recuerde que lo estamos esperando a usted también, hermano, que entre, hermano, al pueblo de Dios, a ser salvo, hermano. Uy, sí, tengo que acercarme. ¿Ok? Entonces nadie hubiese pensado que a través de Mateo otros se hubiesen acercado, pero mira lo que dice el versículo 10. Y aconteció que estando él, o sea, Mateo sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aleluya. Este hombre Mateo dice que muchos pecadores, publicanos y pecadores vinieron a Jesús a través de él. Sabes que tu vida, por todo el quebrantamiento que haya tenido, lo criticado y lo odiado que tú hayas sido por otros, lo insignificante que hayas podido ser para otros. Otros te han juzgado y te miran y miran tus errores y miran tus situaciones y no te consideran ellos dignos de que tú estés sentado a la mesa, pero el Padre te considera digno. El Padre te ha considerado digno de estar hoy aquí. Hoy aquí. El Padre te ha considerado digno de estar hoy aquí, a la mesa con Él, de compartir con Él, de participar del pan y del vino, de comer su carne y beber su sangre. Lo glorioso, mira lo glorioso, lo espectacular y grandioso de lo que es la obra del Padre manifiesta a favor de nosotros, sus hijos. Vamos a otro discípulo, iglesia. Y yo creo que es el mayor de los menos dignos de estar en la mesa. Judas, sí, Judas. Mira que a nuestra visión es el menos digno de estar a la mesa. Es el menos digno de estar a la mesa. Si nosotros miramos a Judas, era un ladrón con apariencia de piedad. Ese es como se ve ahora muy popularmente, era un lobo vestido de oveja. El menos indicado para estar a la mesa. A nuestra vista, a nuestro parecer, era, ¿sabes qué? El menos indicado. Pero mira algo, para la visión del Padre era necesario. Y para la misión del Maestro, de Cristo Jesús, de llegar a la cruz, era el más necesario en la mesa. Judas el ladrón era el más necesario en la mesa. ¿Sabes algo? Porque el Señor necesitaba ser entregado para ser crucificado. Si Judas no hubiese estado ahí, ¿cómo hubiese sido entregado el Maestro? Y si el Maestro no era entregado y crucificado, muerto en la cruz, no habría redención, no había salvación. Ya lo vimos, Éxodo capítulo 12, el Cordero inmolado, el Cordero pascual, que trae liberación, que trae juicio, porque trajo juicio sobre Egipto y libertad a su pueblo. Tenía que ser crucificado el Señor. Sin crucifixión no había salvación, iglesia, para nosotros. Entonces necesitamos a alguien que vendiera al Maestro. Y ese que vendiera al Maestro era Judas. Por eso te digo, el que estaba sentado a la mesa, el menos digno. A nuestra visión era el menos digno. Pero para la visión del Padre y la misión del Maestro era el más necesario en la mesa. Judas. Era un ladrón. Mira lo que dice Juan capítulo 12, versículo del 1 al 6, con esa apariencia de piedad. Y nos encontramos mucha gente con apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de la piedad en su pensamiento, en su forma de actuar, caminar. Pero tienen un propósito dentro del reino, dentro de las congregaciones. Claro que tiene un propósito. Oremos nosotros para que nosotros no seamos enmarcados ahí. Es otra cosa. ¿Ok? Dice la escritura que el trigo y la cizaña van creciendo juntos. Y luego al final se ve. Orémosle al Padre, iglesia, para que seamos trigo en todo momento en el nombre de Jesús.
Eso es lo que tenemos que orar. Eso es lo que tenemos que pedir. De manera humilde y sencilla, simplemente pedir eso. Que el Señor nos permita hacer trigo, llevar fruto para Él. En el nombre de Jesús. Dice el versículo 1 al 6 de Juan 12. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Un resucitado, uno que ha estado muerto y había vuelto a la vida. Eso somos nosotros, resucitados. Estuvimos muertos espiritualmente y el Señor nos resucitó para que estemos hoy sentados a la mesa con él. Aleluya. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume y de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume, el olor del cielo. Dice el versículo 4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y donado a los pobres? ¿Por qué lo que lleva la gente a las congregaciones, su ofrenda para apoyar la expansión del reino, no la cogen y la reparten por ahí a la gente que necesita en la calle? ¿Por qué esa gente se lo va a tragar, se lo va a comer y no va a predicar el evangelio? Porque esa gente lo único que va a hacer es saciar su necesidad, y muchos de ellos van y se lo toman en trago, en borracheras, en orgías, buscando prostitutas. Muchos de esos ni siquiera llevan algo a la casa. No estoy diciendo que todos, muchos de ellos. Por eso la Biblia dice, ser sabio aún para el bien. Cuando tú quieras hacerlo, ora al Padre y que el Padre te guíe. No dejes de apoyar la obra. Esto, mira la apariencia de piedad. Y tú escuchas esto y yo escucho esto cada rato. ¿Y por qué más bien? No cojo, yo por lo menos cojo lo que yo quiero y lo entrego por ahí, sin sabiduría ninguna, haciendo la obra de los fariseos para que los vean. Y no se trata de eso. Se trata de apoyar la expansión del reino, y eso es lo que muchos no entienden. Apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Y eso es lo que pasaba con Judas. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, Simón, hijo de Simón, el que le había entregado. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Mira, creyó al maestro indigno de ser perfumado con lo mejor que había. Es que al Padre le damos lo mejor. Al Señor Jesucristo le ofrecemos lo mejor de nuestra vida. Por eso amo nuestra oración, por eso amo nuestra devoción, por eso amo nuestra confianza y fe que está puesta en Él cada mañana. Por eso nos levantamos cada día a entregar las primeras horas del día a Él, a poner nuestras vidas delante de Él. Por eso es que lo hacemos, iglesia. Por eso es que en el día estamos pensando cómo agradarlo. Por eso es que en el día estamos pensando cómo expandemos el reino, a quién le llevamos el mensaje, cómo vamos donde hay un cautivo, donde hay un enfermo, donde hay una persona presa, y vamos a ver cómo le llevamos libertad, le llevamos sanidad, le llevamos la palabra del reino para que sea libre, para que se goce la vida en esta tierra de la mano del Señor. Es por eso que lo hacemos. No es apariencia de piedad. Es la piedad manifiesta, la misericordia de Dios manifiesta a través de nosotros. Por eso te digo, hay mucha gente que habla y dice, y esto con una apariencia de piedad. Se creen más santos que los santos, más justos que los justos. Y ni siquiera se atreven a buscar al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Religiosos que creen que las obras los van a salvar. Creen que dar una moneda es hasta de mala gana a alguien, eso los va a salvar. No, nosotros lo hacemos porque primero no tenemos apariencia de piedad, sino que buscamos verdaderamente la piedad del Padre sobre nosotros y compartirla con otros. Y porque entendemos que hay un reino que hay que extender, que hay una palabra que hay que llevar al que está cautivo, preso y oprimido, que hay una vida en Cristo Jesús que tenemos que vivir al servicio de Él para llevarle a otros el testimonio de la gloria de Dios. Por eso lo hacemos.
Por eso estamos hoy con la gracia y el favor de Dios sentados a la mesa, disfrutando este pan que el Señor nos está dando. Pan descendido del cielo, aleluya, gloria al Señor Dios Todopoderoso. Mira lo que dice el versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Esos que hablan no lo hacen porque realmente cuidan de los pobres, porque si cuidaran de los pobres están haciendo cosas realmente valiosas por ellos, le estarían enseñando el evangelio, le estarían llevando la palabra para que sus vidas realmente cambiaran, fueran transformadas. Esto lo hacen para sentir, para llevar, sentir libres sus conciencias. Ay, ya es, ya obre, ya maniesté, misericordia, mentiras. Mentiras, mentiras. Dan lo que les sobra primero y segundo, dan únicamente para autojustificarse. Y así ellos piensan que no necesitan la justificación de Cristo. Eso pasaba con Judas. Él no hizo porque se cuidara de los pobres. ¿Cuál era la razón de Judas? Mira lo que dice ahí. Porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraída lo que se echaba en ella. Él lo que estaba buscando era simplemente era poder tener que robar. Porque entre más echaran, más iba a poder sacar. Porque como a él no le hacían auditoría, entonces simplemente entre más le echaran para él mejor. Las motivaciones incorrectas. La motivación es muy importante, iglesia. La motivación es muy importante. Por eso nosotros estamos aquí con la motivación de honrar a nuestro Padre Celestial, de amarlo, de glorificarlo y exaltarlo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Mira tú los que estaban sentados a la mesa. Ahora, después de que hemos visto esto, te hago una pregunta, iglesia. Te pregunto en este momento. ¿Tú no te crees digno de estar a la mesa con el Señor? Si eso pensabas hace unos minutos, ya te quedó claro que eres tan digno como cualquier otro que ha creído en el Señor de estar a la mesa. El único que no es digno de estar a la mesa es aquel que se ha decidido a caminar con Jesús. Porque Tomás, con toda su incredulidad, seguía al Maestro. Buscaba aplicar la palabra en su vida. Aunque no creyera él que el Maestro pudiera resucitar, ahí estaba. Y su fe fue perfeccionada luego. Porque te cuento una cosa, dicen los estudiosos, los historiadores de la vida de los discípulos, que el de ahí en adelante Tomás luego le dijeron rodillas de camello. ¿Sabes por qué? Porque fue tanta su fe que se hizo un intercesor que se pasaba días y horas, semanas en oración por la iglesia y por el pueblo. En oración para que la palabra fuese extendida. En oración para que la palabra fuese llevada hasta lo último de la tierra como el Señor lo había mandado. Te repito, iglesia, de tal forma que en sus rodillas se le hicieron como unas protuberancias, que ya no sentía el piso, por eso podía pasarse horas de rodillas. Mira el incrédulo en lo que terminó siendo. El incrédulo terminó siendo el más ferviente orador, intercesor. Así es que no te preocupes, no mires lo que eres hoy, mira lo que el potencial que hay en ti, mira por qué el Señor te llamó a su mesa a participar de la cena, a participar con él de sus padecimientos, a participar con él de sus sufrimientos, pero también a participar del gozo de la salvación de las almas. ¿Sabes por qué? Porque en ti hay un potencial grande, precioso y hermoso de parte del cielo. Mira que hemos visto que todos los que estaban a la mesa eran indignos de estar ahí, pero el Señor los hizo dignos con su dignidad. El Señor y la obra del Espíritu Santo transformó y cambió esas vidas. Lo único que tú tienes que hacer, que yo tengo que hacer, que tenemos que hacer, es dejarnos transformar, a dejar que la obra del Espíritu Santo se lleve a cabo en nuestras vidas, iglesia. Obedecer al Señor y Dios Todopoderoso es todo aquello que necesitamos. No es que nadie te vuelva a decir que no eres digno de estar a la mesa con el Señor. No dejes que nadie
te quite tu dignidad. No es que ninguna situación que hayas hecho, algo que haya sucedido, tal vez quebrantante, tristeciste al Espíritu Santo. Bueno, esto se mejora, esto se arregla simplemente, iglesia, con ir delante de la presencia del Padre, reconocer de corazón que te equivocaste, pedir perdón y estar dispuesto a quitar eso de tu vida. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Así es que, iglesia, habiendo escuchado esta palabra, vamos a proceder a la cena del Señor. Ya tenemos mucho más claro que podemos participar libremente y sin condenaciones de la cena del Señor. ¿Ok? Así que damos gracias al Señor, Padre de todos nosotros. Aquí en la ciudad de Cali, en el día de ayer pasamos repartiendo los elementos para la cena a nuestros hermanos. Hicimos un recorrido bastante precioso. Ahí con la hermana Edith estuvimos haciendo este trabajo en alguna parte de la ciudad. Luego yo terminé pues los últimos sitios, así que damos gracias al Señor y Dios Todopoderoso. A los otros hermanos, los que están ahí en Estados Unidos, los que están ahí en los hermanos que están en Canadá, los hermanos que están ahí en Costa Rica, les dimos la instrucción. Ahí le estuvimos diciendo y entonces vamos a preparar los elementos y si alguno de pronto no los tenía ahí, vaya, coja pan sin levadura, es el requisito bíblico, jugo de uvas o vino, si tienes ahí un vino tinto ahí, el que tienes para preparar tus alimentos o de pronto para acompañar tus alimentos, toma una copita y prepara los elementos. Vamos a ver lo que dice la Escritura respecto a la institución, como se le conoce, se le dice, de la cena del Señor. Amén. Mateo 26. Juan 13 también nos habla, Lucas 22 nos hablan de lo que es la cena. Ahorita vamos ahí a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 nos habla de la cena. Damos gloria y gracias al Señor Dios Todopoderoso, que es el que quita toda condenación y toda acusación de nuestras vidas, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Mientras buscas ahí, mientras te ubicas, Juan capítulo 13, por favor, vamos a hacer un ejercicio que es necesario para participar de la cena. Si hay alguien que está ahí a tu lado, que está ahí, con el cual puedes en este momento tener diálogo, conversar, hablar con él. Si le has herido, si le has lastimado, exprésale que pídele perdón, dile que te perdone. Vamos, reconoce tu falta, tu falla, pide perdón. Y si la persona no está ahí, no puedes comunicarte con ella a viva voz, como decimos, entonces haz algo, por favor. Levanta una oración delante del Padre. Vamos, di, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Padre, yo pido perdón porque ofendí a tu Espíritu Santo, al ofender a mi hermano, ofender a las personas. Pido perdón en el nombre de Jesús. Señor, yo pido ahora al espíritu, al alma de Julano, de Julana, de Sutano, quien quiera que sea, nómbralo, o nómbralo si son varios. Si es una familia completa, nómbralo. Si aún si es la nación completa, dice Señor, yo pido perdón a la nación por haberlos ofendido, por haberlos dañado. Vamos, hazlo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Padre, pedimos perdón, mi Dios y mi Rey, por toda falla. Por todas las personas que hemos ofendido, lastimado, herido de manera consciente o inconsciente, pedimos perdón. Vamos a participar de la cena y no queremos tomarla de manera indigna porque entendemos y comprendemos, Dios, que es por tu gracia y favor que hemos sido llamados a participar de la cena del Señor. Por eso te pido en esta hora, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Rey y Dios, que tu sangre preciosa nos lave, nos limpie, nos purifique, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Hay un hecho, iglesia, que pasó ahí en la cena, que fue precisamente lo que se conoce como el lavatorio, ¿no? O el lavado de los pies. Si tú te das cuenta, dice que estando ahí, mientras comía, el Señor tomó un librillo, o sea, era como un platón,
una vasija en la cual eso se usaba para lavar los pies, eso lo hacían los siervos. Al entrar de las casas siempre hay un siervo que estaba ahí con agua para que la gente se lavase, porque pues, la gente recogía el polvo, la tierra, ¿no? Del desierto. Y entonces la gente llegaba y se lavaba las manos, los pies, se ungía con un poquitico de aceite para llegar como un renovado, limpio, sentarse a la mesa. Y además de eso, pues el siervo lavaba los pies de las personas. Esto para no entrar. Recuérdate que en la cultura, pues la gente no entraba con sus zapatos, con su calzado. Entonces llegaban para poder sentarse a la mesa, hacían esto. Por eso cuando el Señor hizo esto, yo me acuerdo, leemos que la escritura dice que Pedro dijo, Señor, tú no me vas a dar los pies. Eso está en Juan, en el capítulo 13 de Juan, versículo 1 en adelante, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin y nos sigue amando, iglesia, hasta ahora. Gracias al Señor Dios Todopoderoso por su amor. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Se quitó su manto, el manto era autoridad, el manto era una cuestión muy importante en la cultura judía. Dice, él se despojó de esa divinidad en ese momento, se hizo uno, se hizo más aún uno con los hombres y tomó esa posición de siervo, de servidor, de sirviente. Esto es muy importante para nosotros, iglesia. Somos servidores, somos siervos, somos sirvientes del Señor para con nuestros hermanos, para con la iglesia. No dejemos que se nos suba la fama y otras cosas y dañe nuestro corazón. Mantengámonos en humildad y en sencillez delante del Padre, ¿ok? Dice que el versículo 5, luego puso agua en el librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 6, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Versículo 8, Pedro le dijo, no, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué es lo que pasa ahí en la cena? Dice que están instituyendo la cena. Antes de llegar a la mesa, necesitaban ser lavados. Eso es lo que estamos haciendo en este momento, pidiendo perdón al Señor Dios Todopoderoso. Y sabes una cosa, es de lo que hemos venido transitando y caminando después de que conocimos del Señor. Porque lo del Señor para atrás no cuenta, fue sepultado por la sangre de Cristo, el peso de la gloria, la sangre de Cristo derribó eso, ya no hay argumento que el enemigo tenga contra nosotros, ¿ok? Pero si en nuestro caminar diario a veces nos equivocamos, ofendemos, dañamos, lastimamos de una u otra forma, dejamos de hacer la obra y a veces cosas de esta tierra nos distraen y entramos y cometemos alguna falla, pecado contra el Padre, contra el Espíritu Santo, lo contristamos, o también contra nuestros hermanos o contra nosotros mismos inclusive. Lo que pasa aquí es esa previo a entrar a la cena, es lo que estamos haciendo aquí. Por eso te digo, pide perdón al Señor Dios Todopoderoso. Dile al Espíritu Santo que traiga a tu mente y te reargulla si hay algo que está pendiente porque quieres y necesitas ser lavado para tener parte con el Padre en esta cena y en el reino de los cielos. Aleluya, Señor Dios Todopoderoso. Eso es tan personal, iglesia. Eso es tan personal, es tú con el Señor. Eso no es intervención de hombre alguno. Es el Espíritu Santo contigo rearguyéndote, trayéndote a memoria aquellas cosas para que permitas que el Señor lave tu caminar. O sea, limpie tus pasos. Esta palabra tal vez no suena muy bien, de las embarradas, grandes o pequeñas, que has cometido hasta hoy caminando en el Señor. A veces hay pereza, hay apatía, a veces hay indiferencia, a veces hay cosas guardadas contra las personas que hacen daño y que no hacen, te repito, nada de bien. Eso era lo que el Señor estaba haciendo con Pedro en esta ocasión. ¿Sí? Una vez el Señor le dice esto, Pedro lo entiende.
Yo espero que tú lo entiendas y que hagas ahí tu oración de perdón, porque eso trae restauración a tu vida, trae liberación. Si la persona está a tu lado, está contigo, pídele perdón. Vamos, tienes un tiempo, no te niegues esto, pídele perdón. Si has ofendido a tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, tus hijos, pide perdón en el nombre de Jesús HaMashiach. ¿Ok? Si no está ahí, hazlo en una oración. Hazlo. No te preocupes. Aquí no estamos corriendo hoy, hazlo. Es necesario, ¿ok? Es necesario para que se cumpla la escritura y para que lo hagamos conforme tiene que ser. Cuando Pedro entendió esto, mira lo que dice el versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque él sabía a quién le había entregado. Pero por la palabra que estamos limpios, porque hemos recibido la palabra, Cristo, que es la palabra del Padre, hemos recibido y eso nos tiene limpios. En el nombre de Jesús HaMashiach, gracias damos al cielo, al Padre eterno, por esta obra de liberación, de purificación y de santificación que ha hecho en nosotros. Y ahora esas cosas, te repito, que a diario hacemos, que ofenden al Señor, que van en contra de lo establecido por el Padre, que van ensuciando nuestro caminar y nuestros pies en el camino que hemos emprendido con el Señor. Necesitamos ser limpios, necesitamos ser lavados por el Padre Celestial nuestros pies. El resto, dice la Escritura, él mismo lo enseñó, no necesita ser lavado. ¿Ok? Así que vamos, haz esa obra, por favor, no dejes, no te lo calles, por favor, no te lo calles. No te lo calles, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, gracias. Y habiendo hecho esto, toma tus elementos, por favor. Gracias al Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Jesús. Aleluya, aleluya, gracias. Gracias al Señor y Dios Todopoderoso, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Este es un momento sublime, iglesia. Este es un momento glorioso. Este es un momento que solo se va a repetir. Escúchame bien. Con el Señor solo se va a repetir cuando estemos con Él en las bodas del Cordero. Vamos a participar de la cena del Señor. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Así que gracias al Señor Dios Todopoderoso. Por favor, iglesia, vamos ahí donde estás. Toma ahí pan para el Señor Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús HaMashiach. Lo hacemos basado en la palabra. Dice Mateo capítulo 26, en el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuerpo que por vosotros será partido. Literalmente fue partido el cuerpo del Señor Dios Todopoderoso. Fue hecho, como dice la Escritura, mira en Isaías, una sola llaga. Esto que estamos tomando en este momento es trayendo a la memoria, recordando, removerando aquel dolor que sufrió el Padre por tu pecado y por mi pecado. Isaías capítulo 53, por su llaga fuimos nosotros curados y fuimos nosotros sanados. Esto que representa el cuerpo de Cristo trae sanidad a tu alma, tu conciencia, tu emoción, tu sentimiento, tu pensamiento. Oramos para que este pan traiga transformación a nuestras vidas en el nombre de Jesús HaMashiach. Esto es tomar la cena con conciencia propia, sabiendo y entendiendo de qué se trata, iglesia. Vamos, puedes comer el pan. Aleluya, Señor Dios Todopoderoso, gracias. Toma tu copa, iglesia, dice la Escritura, versículo 27. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, o sea, todos sus discípulos.
todos los llamados, los convocados, todos necesitamos beber de la copa, de la sangre. Dice el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Tus pecados fueron perdonados. Al tomar esta copa de vino que representa la sangre del Señor Dios Todopoderoso, al tomar del jugo de la vid que representa la sangre de Cristo, estamos trayendo a memoria el perdón de nuestros pecados, de nuestra falta, de nuestra maldad, diciéndole al infierno entero que no tiene condenación ni acusación contra nosotros, que hemos sido redimidos, lavados por la sangre del Cordero, y que por eso hoy podemos estar en la mesa del Padre, glorioso Él, ministrando nuestras vidas por su Espíritu Santo, y hacemos esto en conmemoración de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos aquí nosotros alegrándonos y gozándonos, sabiendo que pronto beberemos con Él en la mesa que Él preparó para nosotros, para sus discípulos, para su pueblo, para los que hemos creído. En el nombre de Yeshua HaMashiach, iglesia, gracias al Señor Dios Todopoderoso. Puedes tomar de la copa, mi hermano, mi hermana. Gracias, Jesús. Dice el versículo 29, iglesia. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gracias al Señor Dios Todopoderoso. Dale gloria, dale honra, dale alabanza, dale honor, dale gracias al Señor Dios Todopoderoso en el nombre de Yeshua HaMashiach, mi Dios y mi Rey. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús, gracias. Aleluya. Aleluya, Dios Todopoderoso, gracias. En el nombre de Jesús, gracias. Iglesia, dale gracias, dale gloria, dale honra, alábalo, glorifícalo y exalta al Señor y Dios Todopoderoso en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquellos que están por aquí, por el Face, gracias. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús por estar ahí, por haber participado, por haber hecho partícipes de esta comunión con el Señor. Y vamos a terminar, iglesia, la transmisión por el Face y denme unos minuticos más por ese otro medio. Amén. Gloria al Señor y Dios Todopoderoso. Amén.